Hoy se cumple un mes de la tragedia en Cambronero que acabó con la vida de varias personas en ese sector en el accidente de un bus. Se cumple este mes y las víctimas se están quejando de que se acabó la póliza del INSS. Ellos no están completamente recuperados y están viviendo una situación verdaderamente acongojante. Una de las personas que sobrevivió a ese accidente nos cuenta cómo ha sido este proceso que ha llevado e incluso también el proceso de la muerte de su mamá en el accidente. Doña Michelle, sus hijas, su esposo y su mamá, todos viajaban en el bus que cayó al vacío tras un deslizamiento. La tragedia en Cambronero cumple un mes, 17 de septiembre, día que representa un antes y un después para todos los pasajeros de esa unidad. Para mí la lluvia es como que se abre el techo y nos caiga la lluvia, los palos, y los vidrios, la gente. Es como, y cuando oigo los truenos, es como que esos truenos nos está cayendo igual. Es como decir, fue el 17 de septiembre, es como decir que fue hoy. Sus hijas y esposo aún están a la espera de atención médica, aún no se recupera por completo del accidente. Sin embargo, la incertidumbre los rodea porque les indicaron que ya se les agotó la póliza del INSS del Seguro Voluntario de Automóviles y por esa razón están a la espera de la atención y seguimiento por parte de la caja. Se nos acabó la póliza y todo eso. Mi hija, bueno, le quitaron el yeso. Mi hija tiene el piecito, no lo tiene bien formado, digamos que no camina bien, no camina al lado. También Kisha tiene una quemadura, le quedó una manita. Ahí fue cuando mi mamá, para protegerla a ella, quedó con una manita, mi mamá pegada en el lado de la espalda a ella. La tragedia en Cambronero marcó la vida de toda esta familia. Iban de paseo a Guanacaste para celebrar el cumpleaños de su mamá, doña Zeneida, quien ese 17 de septiembre cumplió 61 años y falleció en el accidente. Sé que eso no se va a olvidar a la noche y la mañana, jamás. Sé que Dios nos da fuerza, sí, claro, pero eso siempre va a quedar ahí. Eso siempre, porque es un 17 que mi mamá cumplía años. Esta familia vecina de Atillo vive hoy con la incertidumbre de lo que pasará con su recuperación. Sufren por los recuerdos del accidente y además lloran por la partida de doña Zeneida. Que vengo y ya veo las maletas ahí esperando el Uber. Dime, ¿a dónde va usted? Yo voy para donde su hermano. Me van a llevar a pasear. Entonces ese día yo le dije feliz cumpleaños. A veces uno piensa que uno tiene ya los tatas y ahí está el viejo y la vieja. Pero en un abrir de cerrar de ojos, pucha, se le va. Y a eso uno le pide a Dios, gracias Dios por este día que me has dejado vivir o que me diste. Pero eso no sabe de cuando usted se levanta cuántas horas tiene de vida o cuántos minutos. Cuando me di cuenta de la muerte de mi hermano fue muy duro para mí y es muy duro hasta el día de hoy, muy duro para mí porque la recuerdo todos los días y hoy por hoy ando ropita de mi hermana y sigo poniendo, yo digo, mi hermanita con permiso, me prestaron una moja azul, no se me enoje, hermanita, yo hablo con ella sí porque ella siempre será mi hermana. Y que Dios me los bendiga y me los guarde y bendigo a toda esa familia que está pasando el mismo dolor, que tal vez diferente, pero está pasando el dolor. Fue el 17 de septiembre, pasada las 4:10 de la tarde, cuando el servicio de emergencias recibió la llamada de alerta. Un bus había caído al vacío tras ser impactado por un derrumbe. La tragedia en Cambronero cobró la vida de 9 personas y dejó decenas de heridos. Desde entonces, la ruta de Cambronero se mantiene cerrada y se espera habilitar a mitad de diciembre, cuando su paso sea seguro. Le informó Cristín Hidalgo, Noticias Telediario. Bueno, y es que los abogados que representan a las familias de las víctimas de la tragedia en Cambronero dan solamente esta semana tanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes como a la empresa de buses Alfaro para llegar a una conciliación y de lo contrario van a presentar una demanda penal. Aseguran que las personas involucradas en el accidente merecen una indemnización, no solo por los daños físicos, sino también por los daños psicológicos que aún viven.
Representan a 7 de las 9 víctimas mortales y a 12 de los heridos. Ya iniciaron los acercamientos con el gobierno, procuran la indemnización por parte del Estado a las víctimas de la tragedia en Cambronero. Pide indemnizar a los afectados por los daños psicológicos y físicos ocasionados. Las víctimas, por su condición de víctima, son personas que están sujetas, digamos, a un daño que ellos han sufrido. Entonces, el daño que se sufre tiene que ser resarcido por alguien. En este caso, digamos, hay básicamente dos frentes. Uno que sería la empresa, que es la dueña del autobús, y la otra que sería el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que existe un tipo de responsabilidad que se denomina responsabilidad objetiva, es decir, no importa quién tuvo la culpa, no importa si fue adrede o no fue adrede, si fue casual, lo que importa es que el daño existe. Entonces, cuando el daño existe, quien lo haya causado es el que lo tiene que pagar. En este caso, repetimos, la empresa y el Estado. Esperan lograr acuerdos, conciliar con las autoridades para evitar llegar a un juicio que puede tardar años. Para los expertos en materia legal, es indiscutible la responsabilidad que en este caso debe asumir tanto el Estado como la empresa autobusera. Prueba de nuestra verdad es que inmediatamente, horas después de la catástrofe, y ahí sí se cierra la carretera en Cambronero. Mi pregunta es, ¿por qué no se cerró antes? Sí se había cerrado antes, y se abrió 3 horas antes del accidente. ¿Y por qué se había cerrado antes? Por otro derrumbe. Esto no hace pensar a cualquier persona que pueda prever, ni siquiera desde un punto de vista de un experto, sino desde una sana crítica normal, que pudiera prever cualquier persona que iba a pasar una desgracia. Por supuesto que era previsible, pero ahora pasó la desgracia y hay que sentar las responsabilidades correspondientes. Este grupo de abogados definió esta semana como fecha límite para avanzar en acuerdos de conciliación. De lo contrario, indicaron a Noticias Telediario que interpondrán las demandas penales que corresponden. Si ya se formalicen, ya personalmente las reuniones y ponernos de acuerdo y ver los alcances, los extremos a los cuales nos van a presentar ellos y cuáles vamos a aceptar nosotros o no vayamos a aceptar. De no llegar a la conciliación, obviamente, pues si no se concilia, pues activaremos el aparato judicial de inmediato. De llegar a la empresa Alfaro, pues el viejo adagio lo dice, es mejor un mal pleito, un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, en este caso en específico, yo creo que es más viable y más favorable la conciliación para todas las partes, en este caso en específico. La mayor preocupación de los abogados es que el monto de la póliza para la recuperación de las víctimas ya se agotó y es urgente que se active una póliza voluntaria para continuar con los tratamientos de las personas afectadas en el accidente. Si no se activa pronto la póliza voluntaria para aumentar un poquito ese monto, estas personas van a tener que ser operadas, van a tener que ser tratadas y van a tener que sufrir su incapacidad en la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual significa que la atención no va a ser especializada en eventos traumáticos de accidentes como sí se hace en el Instituto Nacional de Seguros. Para esta semana se tiene programada la reunión con los representantes de la empresa autobusera Alfaro, en la cual se espera lograr acuerdos y al menos avanzar con la activación de la póliza voluntaria de la empresa y permitir así la continuidad en la atención médica de todas las víctimas. Le informó Cristín Hidalgo, Noticias Telediario. Bueno, y es que ha pasado un mes, pero como ustedes lo pueden ver en los testimonios de las familias, es un mes que lo único que ha generado es más dudas. Siguen las dudas con respecto al actuar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ahora surgen las dudas con respecto a la póliza del INSS que no está alcanzando para que estas personas puedan tener una atención debida con respecto a las heridas que sufrieron, y también siguen las dudas con respecto a qué va a hacer la empresa con respecto a esos autobuses. Y es que a un mes después de esta tragedia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sigue sin revelar los informes que avalaron la apertura de esa ruta, que sería uno de los principales insumos que están buscando los familiares de las víctimas. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hubo una indicación de cómo proceder en este caso que avalaba la apertura de la ruta horas antes de que sucediera esta tragedia. Sin embargo, aún
no se ha revelado cuáles fueron esos informes, quiénes fueron los que dieron la indicación, quién dijo sí, ábrase esta ruta sabiendo de que existía el riesgo de un deslizamiento y lamentablemente lo que terminó en 9 funerales y decenas de personas que continúan en tratamientos para tratar de recuperar su vida con normalidad.